Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Pues, a ver, bien, voy a compartir entonces mi presentación. Muy bien. ¿Me confirman si ya están con la presentación, jóvenes? Sí, ya se ve. Bien, bueno, la anterior clase pues habíamos hablado ya de lo que es la resistencia al corte, ¿no? Habíamos hecho una pequeña introducción inicial, habíamos revisado algunos conceptos principales de lo que es la resistencia al corte, hemos hecho una analogía con la física, etcétera, ¿no? Ya hemos entrado en ese ritmo. Finalmente habíamos analizado, bueno, habíamos recordado sobre todo, pues, el tema de los esfuerzos internos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los esfuerzos que van a estar actuando? Sobre todo si pasamos nosotros por el plano de falla, ¿no? Y en ese sentido habíamos encontrado que justamente en el plano de falla que se produce, pues se produce una combinación de esfuerzos, ¿no? Esfuerzos normales al plano y esfuerzos cortantes que van a ser paralelos a este plano, ¿no? Entonces eso ya lo tenemos, digamos, acá. Ya lo habíamos visto. Y por otro lado, habíamos indicado que en estos otros planos actúan pues los esfuerzos principales, denominados sigma 3 y sigma 1, el esfuerzo principal mayor y el esfuerzo principal menor. Entonces, les había dicho, vamos a hablar bastante de estos esfuerzos principales y vamos a empezar a ahora a ver algunos aspectos ya también que son muy interesantes a la hora de hablar de la resistencia al corte en los suelos. ¿Ya? Entonces, y uno de esos aspectos importantes tiene que ver con las condiciones de esfuerzos previos, ¿no? ¿A qué me refiero con la condición de esfuerzos previos? Básicamente se refiere este punto a analizar cómo se ha formado en realidad, pues, o cómo se han formado el terreno donde nosotros, digamos, vamos o queremos estudiar. ¿Cuál ha sido su proceso geológico que ha seguido, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ha habido procesos de deposición, ha habido procesos erosivos, acumulativos, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte, ese efecto de cómo se formó el terreno a través de la historia geológica, pues define o es muy importante en realidad para definir la resistencia al corte de ese material. Ya eso es importante entender. Por eso necesitamos entonces analizar cuál es ese proceso y a partir de ese proceso vamos a definir en realidad algunos conceptos interesantes y conceptos importantes que lo vamos a manejar a lo largo de este capítulo. ¿Ya? Para aquello, inicialmente vamos a tomar el ejemplo que está en el texto, ¿ya? El ejemplo básico que nos presenta nuestro texto guía, ¿ya? Y vamos a describir aquello de tal manera de que podamos entender adecuadamente. ¿Ya? Y dice lo siguiente, ya inicialmente dice los suelos en su estado natural ya están sometidos a esfuerzos que cambian en función al tiempo, ¿no? Esos esfuerzos pueden ser variables, ¿no? Claro que en un determinado tiempo va a ser un único esfuerzo,
Pero si dejamos que pasa un tiempo, eso ya va a cambiar, ¿no? La forma, dice, y como consecuencia, ya como consecuencia del cambio de esfuerzos que se produce en el terreno, dice, el suelo sufre una consolidación. Este es el término tal vez clave acá. Los suelos se consolidan a medida que se van a ir produciendo acumulaciones en el terreno. Entonces estos van a ir consolidando al terreno, ¿ya? Y esa forma de consolidación, dice, tiene una influencia directa en la resistencia al corte que ese suelo va a ofrecer en esto, ¿no? Influye de manera directa. Es más, nos va a ayudar a clasificar a los suelos desde el punto de vista de su consolidación, ¿ya? Y para entender esto, obviamente esta consolidación no se va a dar pues en 1 año, 2 años, ¿no? Generalmente este proceso de consolidación se genera pues en miles de años, ¿no? En muchos años, miles de años, millones de años, etcétera. Estamos hablando de tiempos geológicos, de cuándo se ha formado, ¿ya? Y para aquello, les decía, entonces vamos a seguir un modelo que está en nuestro texto base, ¿ya? Y en el texto base, pues, tenemos la siguiente descripción, ¿no? Entonces vamos a iniciar de la siguiente manera. Vamos a suponer que tenemos un tiempo igual a 0, donde el agua está, por ejemplo, en esta posición. Esta es la superficie del terreno. Y nosotros vamos a tomar como punto de análisis, pues justamente un punto que pertenece a la superficie del terreno, ¿no? O sea, justo ahí en la superficie. Y la vamos a denominar punto A. Ya tiempo igual a 0 para el punto A. Y lo que vamos a hacer es una representación gráfica, ¿ya? Entre el índice de vacíos, en este caso, entre el índice de vacíos y el logaritmo del esfuerzo efectivo. Todos sabemos calcular el esfuerzo efectivo, ya hemos visto en el anterior capítulo, ¿no? A ese valor calculado de esfuerzo efectivo nosotros le podemos aplicar fácilmente una escala logarítmica y seguramente vamos a tener pues un valor conocido también. Esto no es nuevo. El índice de vacíos también puede ser calculado seguramente con relaciones peso-volumen o su ecuación principal, que lo hemos visto en el capítulo 1 de Mecánica de Suelos 1, el capítulo 1 de esta asignatura, ¿no? Entonces, podemos fácilmente entonces llevar a una gráfica entre estos dos parámetros, ¿ya? Si ahora yo me imagino, y digo, y esto es importante entender, ¿ya? Si yo me imagino, por ejemplo, que estoy en el punto A, ya estoy en el punto A, aquí, seguramente rápidamente todos se darán cuenta que el esfuerzo efectivo en estas condiciones es igual a ¿cuánto? A ver, en este punto. ¿Quién me dice? ¿Cuánto será el esfuerzo efectivo ahí en ese punto? 0. Correcto, 0. Sin dudarlo, ¿no? Uno debería decir el esfuerzo efectivo 0, logaritmo de 0 es 0. Entonces, seguramente esta coordenada pues me quedaría básicamente acá. Y para este mismo punto, el índice de vacíos, ¿cómo creen que sea? ¿Grande o pequeño? En términos de grande o pequeño. Grande. Grande, ¿no? Entonces, seguro que nosotros podemos decir que esta condición podría estar representada ya acá por el índice de vacíos igual a 0 y un esfuerzo efectivo pues de 0 por estas condiciones. Por tanto, ese punto va a ser esto, ¿no? Esfuerzo efectivo 0, índice de vacíos grande y el punto se encontraría en algún lugar por acá. No me interesa el valor numérico, me interesa entender que es un valor grande nada más, ¿no? Que se va a ubicar por acá. Entonces, así estaría representado este punto A
para este tiempo igual a 0, ¿no? Puede ser cualquier tiempo, ¿no? Ahora, lo siguiente que nos presenta es, bueno, voy a borrar esto para que no confunda, ¿ya? Para que no confunda. Ahora vamos a imaginar que ha ocurrido o ha transcurrido un tiempo 1, o sea, varios años, ya vamos a decir muchos años, a lo cual le denominamos un tiempo 1, ¿ya? Y en este tiempo 1, ya por procesos obviamente geológicos, ha ocurrido una acumulación, en este caso, se ha acumulado material donde ya teníamos acá nuestro punto A. Se ha acumulado y se ha acumulado un espesor H1, como estamos viendo acá. Entonces, ¿qué significa aquello? Obviamente este valor del punto A seguramente que está sometido pues a toda la carga que representa este espesor de suelo que se ha acumulado, ¿no es cierto?, en muchos años. Entonces, ¿cómo podría yo representarlo, digamos, en esta gráfica? ¿Cómo será el índice de vacíos en relación a este punto? Seguro que todos coinciden en que va a ser un índice de vacíos menor, ¿no es cierto?, mucho más pequeño que esto, porque todo este peso está comprimiendo a este elemento de acá, lo está comprimiendo. Entonces, ya sabemos, cuando hay compresión, pues va a haber siempre una reducción de volumen, y la reducción de volumen pues puede ser descrita también en términos del índice de vacíos. Y el esfuerzo efectivo seguirá siendo 0. Seguro que no. El esfuerzo efectivo ya va a tener un cierto valor que va a depender, obviamente, de la carga también que se está transmitiendo. Aquí ya hay contacto entre las partículas, ¿no? Que hay una partícula a nivel micro y hay una partícula que está en contacto, una por arriba o por abajo, por tanto ya hay fuerzas intergranulares que van a hacer que el esfuerzo efectivo sea pues mayor. Ya hay un esfuerzo efectivo. Por tanto, podemos decir nosotros que esa nueva situación, ya, para este tiempo igual a 1, el índice de vacíos que estaba acá, pues ha sufrido una reducción, ya, ha bajado en todo este rango, pero el esfuerzo efectivo ha crecido, ¿no? Y ha crecido hasta un punto por acá, que me define, obviamente, este nuevo punto. Entonces vamos a tener una trayectoria lineal de este tipo. Ahí tenemos el índice vacío para el tiempo 1 y el esfuerzo efectivo para el tiempo 1. Muy bien. Entonces estamos viendo aquello. Ahora veamos el siguiente escenario, que es el que puede ocurrir. Ya nuevamente voy a borrar esto que para no confundir. En este nuevo escenario vamos a imaginar que ha transcurrido otro periodo de tiempo geológico y que corresponde a un tiempo igual a 2, ya tiempo 2. Y en este tiempo 2 lo que más bien ha ocurrido es una erosión, un proceso erosivo. O sea que todo el material que estaba aquí en el tiempo 1 más bien ha sido transportado a otro lugar, ya sea por agua, viento, no sé, etcétera, por otro agente de transporte, ha sido transportado a otro lugar y ha quedado simplemente con una altura H2, como se está mostrando por acá, en relación siempre al punto A, siempre en relación al punto A. ¿Qué ha pasado en este punto? Entonces, ¿qué podemos decir que ha ocurrido con el índice de vacíos y el esfuerzo efectivo? Es lógico pensar que si la carga es menor, pues el índice de vacíos va a tomar una recuperación o va a recuperarse, ¿no es cierto? Se va a recuperar y va a crecer de alguna manera, ¿no? Entonces, esto siempre en base a los conceptos de la curva esfuerzo-deformación que lo hemos visto en el capítulo anterior.
Ahí hemos visto que si quitamos la carga, cuando aplicamos una carga, ¿qué pasa? Se comprime. Quitamos la carga, recupera cierta deformación, ¿no es cierto? Pero alguna que ya queda, ¿no ves? Nunca recupera al 100%, eso ya lo hemos visto en el capítulo anterior. Entonces, en base a ese principio, entonces podemos hacer la analogía con el índice de vacíos y lo que vamos a tener es la siguiente configuración. Nos encontrábamos acá en el tiempo igual a 1. Para el tiempo igual a 2, bueno, vean, ha recuperado algo de ese índice de vacíos, pero obviamente nunca el total, nunca va a llegar acá, ¿no? Recupera algo y obviamente el esfuerzo efectivo también ha reducido. Por eso, desde este punto, viene a este otro punto para el tiempo igual a 2 y vamos a estar nuevamente en esta posición. Aquí está el índice vacíos para el tiempo 2, que corresponde a su esfuerzo efectivo. Entonces, se está conformando una curva, ¿no? Se está conformando una curva. Y veamos el siguiente escenario. Dice, vamos a considerar ahora un tiempo 3, que va a ser mucho, mucho mayor todavía. Ya un tiempo 3, mucho mayor en este caso, que el tiempo 1. Y en este nuevo tiempo, nuevamente se ha producido un proceso de acumulación de material hasta alcanzar H3, una espesor de H3 como la que vemos acá. Entonces la carga es mayor. Y obviamente si estamos aplicando mayor carga a un elemento de suelo, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a decir, estábamos acá, la trayectoria ha venido, hemos llegado a este mismo punto en algún caso, cuando estábamos a esta misma altura, luego hemos pasado hasta una situación diferente. Aquí está, ¿no? Entonces llegamos a este punto y en este punto pues vamos a tener un esfuerzo efectivo mayor que al del tiempo 1 y también un índice de vacíos menor que al del tiempo 1, ¿no es cierto? Entonces tenemos ese punto definido. Solo para recordar, esto se basa en el principio del comportamiento de los suelos elastoplásticos, ¿no? Cuando habíamos analizado esfuerzo de formación, ¿no? Hemos analizado esto y aplicábamos una carga, llegábamos a un punto, quitábamos la carga, y esto venía de esta manera, luego volvíamos a aplicar la carga, pues regresaba por un tantito por acá, volvía al mismo lugar, luego continuaba con la misma tendencia, ¿no es cierto? Con la misma tendencia. Si yo llegaba a un punto, quitaba la carga, nuevamente venía por acá, recupera algo de la deformación, pero no toda. Luego venimos por acá, llegamos al mismo punto, etc. Ese era el comportamiento, esfuerzo de formación que ya habíamos analizado. Con este principio, pues en términos del índice de vacíos, estamos haciendo exactamente lo mismo. Estábamos por acá, llegamos a este punto. Quitamos una cierta carga, venimos por acá. Incrementamos nuevamente la carga, pues venimos, va a pasar por acá y va a venir nuevamente a la misma tendencia de la curva. Es lo mismo que estamos haciendo. Y este proceso seguiría repitiendo, pues, ciclo a ciclo, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, espero que ya hayamos entendido, entonces lo que nosotros vamos a tener es una curva siempre de esta forma y curvas que van a venir bajo esta misma tendencia, pues diferentes, ¿no? En distintos lugares o distintas etapas, seguro que las curvas van a ser muy parecidas. Pero, ¿qué es lo interesante de este proceso geológico que acabamos de describir? Se repite, no interesa si vamos por mayor carga, menor carga, etcétera, no va a interesar aquello. Lo que sí se va a conformar es una línea con una pendiente conocida, que recibe el nombre de la línea de consolidación normal. Esto siempre se va a configurar. Y una segunda línea que recibe el nombre de la línea de expansión o línea de recompresión, también la llaman, ya con una pendiente diferente.
Las pendientes, pues, reciben el nombre de S sub C, por ejemplo, para esta. Y entonces podemos ponerla así. La pendiente de esta curva es C sub C, que es el coeficiente de compresión, así se le llama. Y la pendiente de esta otra línea, es C sub S, que es el coeficiente de expansión. ¿Ya? Entonces, son pendientes ya definidas. ¿Ya? De hecho, el estudio de estos coeficientes, el análisis y el estudio de estos coeficientes, no corresponden, digamos, a esta asignatura. ¿Ya? Se la ve en la siguiente asignatura, Mecánica de Suelos 2. Ahí se la utiliza bastante para determinar, sobre todo, pues, el tema de las deformaciones en los suelos, ¿ya? Pero simplemente aquí la estoy planteando yo para que ya tengamos una idea inicial al respecto, ¿ya? Entonces, el coeficiente de compresión es C sub C, ¿ya? Que es la pendiente de esta línea, y es el coeficiente de expansión, que es la pendiente de esta otra línea, ¿ya? Esta curva en general que se forma, producto del proceso geológico, el proceso de formación geológico, recibe un nombre, y el nombre es en realidad la curva de consolidación de campo, ¿ya? Entonces, esta es la curva de consolidación curva de consolidación de campo, así se la llama. Recuerden que aquí antes habíamos dicho, ¿no ve? En función al tiempo se van a dar el cambio de esfuerzos, que es lo que estamos viendo. Ha habido una variación de esfuerzos, mira, suponiendo algunas cosas. Y producto de aquello, ¿qué pasa? Sufre una consolidación. Y esta es la curva de consolidación que se ha formado producto a esta variación, ¿no? La forma de consolidación o cómo está consolidado, dice, influye en la resistencia al corte. Y es ahora es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Ahora vamos a hablar justamente de esta curva de consolidación y cómo influye en realidad en la resistencia al corte, eh, cómo la clasificamos o cómo se clasifica inclusive. ¿Ya? Eh, Aquí vamos a empezar por ejemplo, a definir, ¿ya? Un punto bastante, o algunos parámetros bastante interesantes, ¿ya? Esta curva de consolidación me ayuda, ¿ya? Voy a escribirlo acá, ¿ya? Me ayuda, aquí lo voy a poner, a clasificar el grado de consolidación que tiene dicho material. Y para clasificar, ¿ya? Para clasificar aquello, la consolidación, se utiliza un parámetro muy importante. Ese parámetro es el parámetro denominado OCR, que su nombre en realidad es razón de sobreconsolidación. ¿Ya? Entonces estamos definiendo razón, la voy a escribir para que no se olvide, de sobreconsolidación. Ya es la razón de sobreconsolidación. Es un parámetro interesante. Y este parámetro, el OCR, ya generalmente se la conoce más por OCR simplemente, ya. Este OCR es la relación entre el esfuerzo de preconsolidación. Vean que ahorita vamos a ir definiendo algunas nuevas terminologías, ¿ya? Entre el esfuerzo efectivo, borrar esto, no me salió muy bien.
esfuerzo efectivo actual. Esa es la ecuación del OCR. Y ahorita vamos a ir desglosando poco a poco este detalle. ¿Qué es sigma prima sub C? Ya bueno, esto parece más cuadrado. Es un sigma prima sub C, que es esto. Es el esfuerzo, ya, es el esfuerzo, así se llama, esfuerzo de preconsolidación. Esfuerzo de preconsolidación. Ese es su nombre. El esfuerzo de preconsolidación. Aclaración, ¿ya? En este punto, un paréntesis. Cuando hablamos, a veces, cuando uno no está muy familiarizado con estos términos, a veces dice, bueno, no se ubica muy bien de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué significa el esfuerzo de preconsolidación? ¿Ya? El esfuerzo de preconsolidación, teóricamente, a ver si la quisiéramos tal vez ponerlo en significado teórico a este sigma prima sub C, sería como el máximo esfuerzo, ya ver, lo voy a repetir 2 veces, es el máximo esfuerzo, ya es el máximo esfuerzo, anótense si es posible, ya es el máximo esfuerzo que el suelo ha podido soportar o ha sido sometido, es el máximo esfuerzo al que el suelo ha sido sometido, tal vez, en toda su historia geológica. En toda su historia geológica. Eso es lo que representa ese valor de sigma prima sub C. El máximo esfuerzo al que ha sido sometido en toda su historia geológica, en todo ese proceso de formación que ha tenido el suelo. Para este esquema que tenemos acá, ¿cuál es el máximo esfuerzo al que ha sido sometido, por ejemplo, este suelo? Tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. ¿Qué dice? Tiempo 3. El tiempo 3, correcto. Ese es el último tiempo que estamos viendo, ¿no ve? El tiempo 3. Entonces, el tiempo 3 es el que va a proporcionar el máximo esfuerzo, pues, a este punto A, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, este esfuerzo de preconsolidación estaría definido seguramente por este punto de acá. Entonces, aquí se encontraría teóricamente el esfuerzo de preconsolidación sigma prima sub C. Si yo quitaría algo de este material, por ejemplo, de este espesor, podría llegar, por ejemplo, hasta acá, ¿qué va a ocurrir? Nuevamente, con la misma pendiente, seguro que vamos a tener algo así. Nunca va a recuperar a lo mismo, pero la misma tendencia sí se va a dar. Tendríamos una representación de ese tipo. Entonces ahí este máximo esfuerzo estaría representado por el tiempo 3 adecuadamente. ¿No? Muy bien, espero que hayamos entendido ese concepto de esfuerzo de preconsolidación. El esfuerzo sub cero, sigma prima sub cero, es el esfuerzo ya actual.
Y a sigma prima sub 0 simplemente va a ser el esfuerzo actual. O sea, ¿qué significa aquello? En el momento en el que esté analizando o estudiando al suelo. Por ejemplo, por ejemplo, yo me encuentro en el tiempo 3, ¿ya? Y en ese momento se me ocurre analizar el punto, ¿no? En ese momento se me ocurre analizar a este punto A, ¿qué voy a tener? En ese caso, lo que estoy diciendo es que sigma prima sub c sería igual a sigma prima sub 0, ¿no ve? ¿No es cierto? Eso estaría diciendo. Si estuviera en el tiempo 3, obviamente, aquí voy a aclarar para el tiempo 3. ¿Qué pasa ahora sí? Imagínense, ya que ha pasado el tiempo 0, ha pasado el tiempo 1 y yo me encuentro en el tiempo 2. Ahí estamos, ahí está, es nuestro tiempo. En el tiempo 2, yo sé que ha ocurrido. Bueno, del tiempo 1 al tiempo 2 ha pasado un proceso erosivo y la carga se ha reducido hasta H2, y para esta condición, pues el esfuerzo efectivo es otro, ¿no? Y ese esfuerzo efectivo, pues, va a ser al actual, que va a simplemente considerar el valor el espesor H2. Pero noten que para este caso, para el tiempo 2, yo ya tendría un esfuerzo de preconsolidación que le correspondería al tiempo 1, ¿no es cierto? Aquí ya tendría un esfuerzo de preconsolidación. Sé que en este proceso geológico, por ejemplo, pues este punto ya estaba sometido pues en el tiempo 1 pues a un esfuerzo mucho mayor que esto, ¿no es cierto? Entonces debería de conocer aquello, ¿no? Entonces ahí noto la diferencia. Ya tenía un mayor, y si me encuentro acá, seguramente yo voy a venir por aquí y voy a decir, bueno, este era su máximo, entonces, ¿dónde me encontraré? Sé que he dicho, ¿no ves? Bueno, estamos acá. Correspondía al tiempo igual a 1. Este era su máximo. Entonces, ahí estaba el esfuerzo de preconsolidación en este punto. Bueno, para llegar al tiempo 2, vean, esto ha venido de esta manera y me encuentro acá. Por tanto, el esfuerzo actual, en ese caso, pues correspondería al del tiempo 2. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Prácticamente. Entonces ahí ya tendría la variación o la diferencia entre sigma prima sub c y sigma prima sub 0, ¿no? Y obviamente, conociendo esos valores, pues yo me vendría por esta ecuación y encontraría el valor de OCR. Y muy bien, ahora ya he hablado de los dos esfuerzos, pero ¿para qué me sirve conocer el OCR? ¿Cómo la utilizo? Ah, muy bien. A partir este OCR pues me va a servir para clasificar, les había dicho, el grado de consolidación. Ya con esta idea ya ahora aclarada, voy a hacer dos cosas. Ya, a ver, creo que puedo venir. Así, aquí está bien. Bueno, aquí había tenido un espacio justamente seguro para escribir un poquito algunos detalles. Ya voy a primero reescribir lo que es el OCR, la ecuación del OCR, y esto también debería de quedarnos grabados. Esfuerzo de preconsolidación sobre prima sub 0. Bien. ¿Cómo utilizamos este parámetro? Dice, aquí vamos a escribir lo siguiente. ¿Ya? Si el valor del OCR, ya si el OCR es
mayor a 1, ya, mayor a 1, el suelo recibe la siguiente denominación. Va a ser un suelo sobreconsolidado. Recuerdan que les he dicho hace un momento, el OCR nos va a ayudar a clasificar el grado de consolidación del suelo. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Si el valor del OCR es mayor a 1, se le clasifica como un suelo sobreconsolidado. Ahora, ¿qué pasa si el suelo, en este caso, tiene un OCR igual a 1? Bueno, en este caso el suelo va a ser, se la clasifica al suelo normalmente consolidado. Suelo normalmente consolidado. Entonces, si el OCR es igual a 1, el suelo se considera como suelo normalmente consolidado. Yéndonos a la gráfica, ¿cuándo vamos a tener la situación de que el OCR sea igual a 1? Hemos dicho, cuando estos sean iguales y estemos en este punto, ¿no? Eso significa cuando estemos justamente en cualquier punto de la línea de consolidación normal. Yo me encuentro aquí, el suelo va a ser normalmente consolidado. O sea que en esta línea de consolidación normal se encuentran los suelos, ya, aquí están los suelos, que la voy a simplificar, ya la voy a abreviar, más bien dicho. Normalmente consolidados. Entonces aquí vamos a abreviar aquello, normalmente consolidado, lo vamos a abreviar de esa manera. Y lo mismo, sobreconsolidado, la vamos a abreviar como sobreconsolidado SC. ¿Ya? Entonces dice, los suelos normalmente consolidados se encuentran en esta línea. Y los suelos sobreconsolidados pues se encuentran en esta otra línea. La de expansión. Aquí van a estar los suelos ya sobreconsolidados. Eso es a lo que quería llegar. A partir de la definición de la consolidación que el suelo ha podido tener, nosotros podemos identificar ya claramente como suelos sobreconsolidados o suelos normalmente consolidados. Es importante saber si el suelo es normalmente consolidado o sobreconsolidado para evaluar la resistencia al corte de los suelos. Por eso es que nos dice acá arriba, porque la forma de consolidación influye en la resistencia al corte. La resistencia al corte, en realidad, también va a ser función de que si el suelo es sobreconsolidado o el suelo es normalmente consolidado. Ya, entonces es importante. Entonces, antes de hacer el análisis de la resistencia al corte, entonces debemos identificar si el suelo es normalmente consolidado o sobreconsolidado. ¿Cómo sabemos aquello? Bueno, todos se preguntarán, dirán, ¿cómo sé que hace millones de años atrás si ese suelo estaba sometido a una mayor carga o tal vez no? ¿No? Es una gran interrogante, ¿no? Llegaría a ser una gran interrogante.
No sabemos. Entonces, ¿cómo determinamos esto? ¿Cómo identificamos este valor o este parámetro? Bueno, ahí aparecen pues distintos métodos. Ya no lo vamos a ver los métodos, ya les he dicho, esto es digamos, un análisis que corresponde a otra asignatura, pero la vamos a describir de manera general acá. ¿Ya? Eh, en sí, eh, en sí existe distintas maneras. Laboratorio, un ensayo de laboratorio. Ya, primero, la primera opción es hacer un ensayo en laboratorio, ya que se denomina ensayo de consolidación unidimensional, así se llama. Y a partir de ese ensayo de consolidación unidimensional, yo puedo determinar el OCR, porque ahí voy a poder estimar y voy a poder determinar, siguiendo algunos métodos propuestos por distintos autores, el esfuerzo de preconsolidación, y pues va a ser un dato conocido, como ya les he dicho. Entonces, a partir de aquello vamos a encontrar el OCR, a partir de un ensayo de consolidación unidimensional en laboratorio. Alternativa 2. A partir de correlaciones empíricas, ¿ya? Que se basan en resultados de ensayos de campo. También, a partir de resultados de campo, como el ensayo SPT, CPT, etcétera, existen ecuaciones o correlaciones más bien que ayudan a estimar el valor del OCR. Se puede estimar ahí, pero obviamente ahí ya tenemos una ligera incertidumbre, ¿no? Por el tema de que estamos aplicando un método completamente empírico, ¿no? Entonces las ecuaciones o correlaciones son empíricas. Entonces lo más recomendable sería, sobre todo si el suelo es fino, un ensayo de consolidación unidimensional nos resolvería el problema. Esos son los dos caminos. ¿Ya? Antes de pasar, por ejemplo, este tema de la condición de esfuerzos previos y la determinación del OCR, ¿qué les parece si nos planteamos, en este caso, una especie de un pequeño ejemplo, ¿ya? Antes de hablar de la respuesta de los suelos a esfuerzos de corte, una especie de ejemplo que me relacione este efecto que hemos hablado, ¿no? Este proceso formativo, ¿ya? De nuestros suelos. Vamos a ver si hemos entendido correctamente toda esta parte. La voy a poner en términos de una pequeña descripción, ¿ya? No lo voy a escribir, pero ya voy a tratar de un poquito más bien explicar cómo podemos manejar estos detalles, ¿ya? Voy a poner un esquema. Se me ocurre la siguiente cosa. Voy a poner como ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer que tenemos la superficie del terreno ahí. Ahí está el nivel freático también. Ya vamos a suponer que es un material uniforme para que esto quede claro. Ya es un SP, una arena, digamos. ¿Ya? Y nos vamos a poner distintos puntos de control. Aquí nos vamos a poner un punto A, un punto B por acá, un punto C por acá, y bueno, el punto D que esté por acá.
justo en la superficie, o en el límite, el punto D. Ya, bueno, la escala no es la adecuada, pero vamos a decir que entre estos puntos, por ejemplo, hay 1 metro de diferencia. Aquí hay 2. Aquí hay otros 2. Y aquí hay otros 2. ¿Ya? Vamos a suponer que tenemos ese caso. A ver. Ahora sí, con este esquema vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a decir que en este perfil, ya en este perfil de terreno, en este perfil del terreno se representa 3 etapas sucesivas, ¿ya? Se representa 3 etapas tres procesos geológicos, si quieren, 3 etapas sucesivas que modifican la historia de esfuerzos. O sea, lo que hemos visto es que cuando hay algún cambio, pues los esfuerzos van a cambiar, ¿no es cierto? Entonces estas 3 etapas, vamos a decir que han modificado o modifican la historia de esfuerzos. Modifica la historia de esfuerzos. ¿Ya? Entonces vamos a poner, por ejemplo, aquí 2 casos, ¿ya? Vamos a decir que el caso 0, o un tiempo, si quieren, ¿no? Vamos a poner como caso, un caso 0, o tiempo 0, que también podríamos llamarlos, ¿ya? Luego vamos a decir que aquí ha ocurrido un caso 1, o un tiempo 1 también. Y luego vamos a tener un tiempo 2 o un caso 2 que va a volver, digamos, a la misma etapa. Caso 2. Entonces, esas son las 3 etapas que han modificado la historia de esfuerzos de este perfil. ¿Ya? Dice, los casos presentados en este caso de manera ordenada va a corresponder a la siguiente situación. Ya, entonces aquí vamos a poner el caso 0, por ejemplo. Ya, este caso 0 vamos a describir qué es lo que significa. ¿Ya? Dice, anotemos, si quieren pueden anotarse, ¿no? Dice, a través de un proceso, en este caso de deposición, ya aquí en el caso 0, ha habido un proceso de deposición, como lo que hemos visto en la anterior diapositiva, ¿no? Ha habido una deposición, ¿ya? Se ha formado en este caso, bueno, los 7 metros de arena limosa, ¿no? Se ha formado esto, los 7 metros, ¿ya? Y el nivel freático se encuentra en la superficie, ¿ya? Entonces aquí ha habido una deposición y ha llegado a este punto. Esa es la información que se tiene. En el caso, vamos a decirlo así, 1 o tiempo 1, en este caso, vamos a
a suponer, ya solamente, ya, que el nivel freático ha bajado, ¿no?, hasta el punto D. O sea, el nivel freático, lo voy a poner como símbolo simplemente para no escribir, baja hasta D. Vean que se está dando un cambio en este caso solamente de la posición del nivel freático. Entonces el caso 1, bueno, para el tiempo 1 el agua se encuentra ahí, hay una variación. Y para el caso 2, por ejemplo, para el caso 2, nuevamente el nivel freático, ya nuevamente el nivel freático para el caso 2, en este caso sube, ya, hasta la superficie. Sube hasta la superficie. O sea, llega acá. Por eso decimos el caso 0 igual al caso 2. Ahora sí, para que piensen ustedes y empiecen a entender este concepto. Lo vamos a poner como una tarea, ¿ya? Va a ser, vamos a pedir, por ejemplo, que para estas condiciones se pide calcular. Ya, vamos a poner así. Vamos a pedir calcular en el caso 0. Ya, aquí vamos a poner así. En ese tiempo 0, si quieren. Ya en el tiempo 0 o caso 0. El esfuerzo efectivo en el punto C. Ya esto no quiero que se confunda con el esfuerzo de preconsolidación, sino en el punto C. Luego, también en el punto D. ¿Ya? No, que sea aquí en este caso variaremos. Que sea el esfuerzo total en el punto D. La presión de poros en el punto B. En el punto B. Ya, entonces, esos tres valores para el caso 0. Para el otro caso, caso 1, ya, para el caso 1, aguárdame un momentito. Vamos a pedir que se determine el OCR para el punto A, para este punto, ¿ya? Luego, nuevamente pediremos que se determine el esfuerzo efectivo en el punto C, ¿ya? Nuevamente el esfuerzo total en el punto D, ¿ya? Y tenemos tres datos. Para el caso 2, en este caso, caso 2, se va a pedir el esfuerzo total, ya, en el punto D, el OCR, ya, el OCR en el punto A nuevamente, y
también el OCR en el punto C. Todo eso deberíamos determinar conociendo esta situación, ¿no? Entonces hemos planteado 3 etapas denominadas caso 0, caso 1, caso 2. Ya sabemos que el caso 0 ha correspondido a una deposición donde se ha llegado al nivel de la superficie del terreno. En este caso son 7 metros de deposición, ¿no? Aquí tenemos 7 metros de deposición. El nivel freático también se ha mantenido ahí, ¿no? Se ha mantenido ahí, 7 metros. Se ha mantenido y para el siguiente caso, caso 1, pues el nivel freático ha bajado hasta este punto y para el caso 2 final, el nivel freático vuelve a subir. Seguramente que esas subidas y bajadas del nivel del agua ha generado algunos cambios. Vamos a tomar como datos principales, por ejemplo, lo siguiente. El peso unitario, vamos a decirlo, húmedo va a ser igual a 16.5. 16.5 kilonewtons metro cúbico. Y el peso unitario saturado sea igual a 18 kilonewtons metro cúbico. ¿Ya? Entonces, con todos estos datos, deberíamos poder determinar estos valores que estamos pidiendo, sobre todo los valores de OCRs en las distintas etapas. Entonces, bueno, eso que podría quedar como tal vez una tarea para que ustedes puedan practicar un poco al respecto. ¿No es cierto? Bien, esto, a ver, me gustaría que ustedes practiquen inicialmente, ya hasta mañana. Ya, entonces, para mañana ver si tenemos novedades al respecto. Con esta idea, obviamente, ¿no? Con esta idea que hemos visto acá, con esta variación, qué pasa, qué no pasa, dónde está el OCR, cómo se define, aquí están las ecuaciones, etcétera, ¿no? Con todo lo que hemos visto, pues aplicar aquello, e inclusive ya podrían hacer la clasificación dependiendo al valor que van a encontrar, pueden indicar, ¿ya? Y podríamos ponerlo también en cada uno de estos casos, indicar si es un suelo normalmente consolidado o sobreconsolidado para cada una de las etapas. ¿De acuerdo? Sí. Bien, jóvenes, vamos a quedar acá entonces y nos vemos ya el día de mañana. Hasta mañana. ¿Listo? Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge.